Sé que trabajas para el colombiano Romero. Quiero que le lleves un mensaje a tu jefe. Dile que Salvador Acero le va a hacer ganar mucha lana. Señor Jaime, dice que usted es el mejor para el negocio, pero usted no conoce el negocio. Entonces, usted le está mintiendo al señor Jaime. Pues se me va a dar la cara de ese man cuando se entere que su proveedor soy yo. El que le va a derretir el apellido. Al final, los dos reinos se vuelven a encontrar. Solo vine a avisarte que me otorgaron el 100% de la custodia de Nicolás. ¿No? Solo tenemos que convencerlos de que somos las mismas de los pasaportes y bienvenidas para el gabacho. Pues nomás recémosle a Dios que no la vaya a regar yo con mis nervios. Creo que usted me está malentendiendo. Lo que yo dije es que no era un experto en las armas, pero este negocio me lo conozco como la palma de mi mano. Platíqueme de cartuchos, calibres, miras telescópicas, hágalo. Mientras yo le digo todos los lugares que puede usar para cruzar la frontera. Cada punto en el desierto, cada túnel, cada bache, cada obstáculo que usted y su gente se van a encontrar si quieren hacer esta chamba sola. Usted puede armar esta arma con los ojos vendados. Pues mi carnala, la señora Acero, puede cruzar el río Bravo con los ojos vendados y hasta más. No nos hagamos Usted dice que esta FN Scar es arte. A los Acero, el lavado de dinero y el cruce de migrantes también es arte. ¿Por qué cree que el Jaibo me escogió a mí? ¿Cree que el Jaibo, un hombre tan inteligente, pondría su confianza en un ¿Me cree Nos hacemos hacemos negocios. Tú sí tienes me gusta. Yo solo vine a rescatarte. Si no se larga ahorita mismo, le voy a disparar y lo voy a matar. Ay, ya, Tuti, termina de decirnos qué es lo que pasa, ¿sí? He convocado esta junta familiar para comentarles, obviamente esto encabezado por Roberta, que es la jefe de ustedes, seguida por Felipa y por Lorenza. Y obviamente ustedes también se tienen que enterar. Y vos también, que acabaste de llegar por internet la semana pasada, también tenés que estar acá en esta reunión tan importante. ¿Qué? 2 puntos. Tenemos que vender esta casa y salir a la lata. ¿A la lata? ¿Y dónde queda eso? La lata es rápido. O sea que nos tenemos que mudar rápido. ¡Ay, véalo! ¿Cómo está hablando colombiano? Si no fuera tan feo, le diría, María Papi, ¿cómo está hablando de lindo? ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando yo sea muy importante, usted y yo vamos a trabajar juntos en las Naciones Unidas y usted va a ser como mi traductor, ¿sí me entiende? ¿Y por qué nos tenemos que mudar, señor Tuti? Doriga sabe. No, es que yo no me puedo mudar. Mi hija Andrea está aquí. Y Marcelo se fue. Me dijo que si se quedaba todos corríamos peligro. No, es que yo no le estoy preguntando, muchacha. Doriga, yo me encargo de él y yo le explico y le voy a decir dónde vamos a estar y toda la vuelta, usted no se preocupe. Pero es que el negocio que yo voy a hacer es muy importante, muchachos. Vamos a ganar más billete que el que me dejó mi difunto esposo, que en paz descanse. Es que no está fácil. Cultivar la papita, darle papita a ustedes que son con la jeta ahí abierta, tienen más hambre que los tigres del norte, parece que son un parche. Es muy difícil alimentar aquí a tanta gente, más los empleados, más todo. ¿Ah? Además está en juego el futuro de mi muchacho. Piensen en eso. Y punto. Y es que nos vamos para Tamaulipas y el que diga que no se vuelve mi enemigo y punto. Mi uña me la quebré. Ay, no, Roberta, mira. Sí, mira este pedacito. Sí, pero no tengo arriba, vos sos boba. ¿Ah? Nosotros daremos las armas. Ustedes se entregan a nuestros socios en Estados Unidos. Ustedes reciben el dinero efectivo, cash. Y acá lavamos en nuestros negocios. Caballos, hoteles, coches, carros, peluquerías. Y en estos movimientos
se quedan 30% del dinero. Y el resto es nuestro. Y de ahí nuestra comisión. 10%. 25. Y es el mínimo. Nadie, ni siquiera socios en que confiamos, tiene más de 10% de la comisión. Pues mire, Chino, lo que pasa es que nosotros no somos igual que todo el mundo, ¿me entiende? Soy coreano, soy Corea del Sur. Mire, señor Park. Señor Park, nosotros venimos a ser socios, ¿eh? Los socios no se ven ni para arriba ni para abajo, se ven de frente. Es un 25%, se acabó la negociación. Pero piénsele bien. Ahora que Chucho Casares está muerto y no les puede hacer paro con la protección. Me imagino que este arsenal se les va a acabar en, ¿qué? ¿2, 3 meses? Se van a quedar fritos y después, ¿qué? ¿Qué pasa si el FBI empieza a sospechar? Necesitan protección. Usted necesita aliados. ¿Qué dice? Un 20%. Es mi última palabra. Pues, señor Park, me da gusto decir que los Acero Quintanilla están en negocios con usted. Que sean unos prósperos. Muy buena decisión. Bien hecho, mi Chino. Bien hecho, mi Chino capuchino. Venga para acá, ¿eh? Otro billete. Mira, hey, escúchame. Te necesito bien pilas en esto. Si el capitán del India sospecha algo extraño, esto va a salir peor que tu enfrentamiento con él en el desierto. Y ahí sí, no voy a perdonar a tu hijo. Estoy bien. Ponte esto. Vamos a estar comunicados todo el tiempo. Por Mendoza no te preocupes. Es un hombre de confianza. Su gente are the best of the best de la PGR. Solamente en él o en Sánchez puedo confiar para hacer algo así. ¿Estás preparada para lo que sea? Grábate una cosa. Esto solamente va a salir bien si haces lo que está en ti. Ya, Phillips, ya. Soy yo la que tiene más que perder aquí. Entonces, concentra. Límpiate esas lágrimas. Los pedos con tu marido, exmarido, amante, lo que sea, después los arreglas. Ahorita es eso. Es lo más importante. Y vamos a ir por él. Gracias, de verdad, gracias. No me agradezcas nada hasta que lo tengas en tus brazos. Límpiate esas lágrimas. Tú eres fuerte. ¿Todo listo? El cargamento está listo para ser entregado. Ok. ¿Cómo ves a Cárdenas? ¿Crees que va a poder con esto? No tiene de otra. Estamos. Señores, todos arriba, por favor. Los quiero muy atentos a cualquier indicación que dé Mendoza o yo. Esto que se viene es el infierno. Y en este infierno, el diablo somos nosotros. ¿Entendido? ¡Sí, señor! No, ni madres. ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Vamos! Estoy guachando, Pepita. Nomás no la vayas a sacar porque te meto un verga de esos que tanto te gustan. Ya, José Ángel. Qué pinche pena. Que la mujer de mentiritas la tenga que defender la verdadera. ¡Órale, que esta noche cena Pancho! Y si no se apuran, me lo ceno todos ustedes con todo y cogote. ¡Órale, apúrense! ¿Ya está preparado el cachamaco? Simón. ¿Qué te traes, Vamos luego para la guerra y te necesito pilas, culo. No estás así. Salvador Acero salió del bote. Ya lo sé. Fue una noticia nacional. El copetudo acaba de dar una rueda de prensa. ¿Y qué, le vamos a preparar una bienvenida o qué?
Los Acero Quintanilla ya se fueron del estado. Infórmate bien. Además, ahorita no tengo mente para pensar en esa gente. El odio que tengo con los Acero Quintanilla viene de mucho más atrás de que la Sara me cortara estos 2 dedos. Y cuando uno tiene odios tan largos, hay que saber esperar largo. Ahorita lo que importa es cruzar la merca del Colombicho. No estamos jugando la resucitación del cartel. Tenemos que demostrar al pico colombiano que no tenemos nada que envidiarle del Teca Martínez. Pues será el sereno, por eso cabrón lo tengo atorado aquí. Le quiero ir a partir su madre antes de hacer todo lo demás. ¿Sabes qué? Ese güey lo tengo en la mira. Montes, Montes, tecolote. Que no estás sentado en un hormiguero. Ahorita lo que importa es pasarle la merca al Colombicho, darle su trozo de caldo, para que nos deje de Ya. ¿Entonces qué? ¿Vas a cruzar? Sí, unos por arriba y otros por abajo. Vamos a usar los túneles que dejó regados por la frontera del Teca Martínez. Todavía sirve, nada más hay que desempolvarlo tantito. ¿Oyeron? Unos van a trabajar de burros. Y otros van a ser topos. Y algunos hasta yeguas, mira nomás. Puede salir de otro costal. Ahorita tengo que enlazar una migra. Tráete al chamaquito. A lo mejor se muere de ganas de ver a su jefecita santa. Patrón, para informarle que la vuelta salió como estábamos esperando. Las 6 toneladas de merca ya están en el bloque de Triona, ahí pegaditas a Matamoros. ¿Y por qué no las pasaron por el puente de los indios? Eso es lo que no sabemos todavía, patrón. Dice que viajaron toda la noche, pero la merca la dejaron ahí en Juárez. Pero si quieres yo llamo al indio Maro de una y le averiguo. No. Déjalo. Ese Amaro de cree más inteligente que yo y ahí se está meando fuera del tiesto. Dejémoslo que se mate solo. Yo voy a perder 6 toneladas de coca, pero él va a perder todo. Mantenerme informado. Sí, señor, de una. Chayo, necesito que te tranquilices, ¿eh? Así no me vas a ayudar en nada. Sí, Vicente, pero ¿hace cuánto tiempo que no cruzas gente, eh? Ah, bueno, ¿y qué no pasea todo un tumulto de gente a Chihuahuitas? No, pues sí. Entonces, yo nací para esto, mija. Nada más estése tranquila. ¿Y quién sabe que yo estoy acá? Relájese, patrón. Eso lo mandé a investigar yo con los parceros gringos míos. Pero ¿cómo ve pues la eficiencia, ah? Paquetería Express Tortudor. Ya, patrón, lo que le traje. Nada más y nada menos que la vida y obra de Daniel Phillips. Lo que usted quería o no. Ah, qué belleza. Señora Victoria, Felipito, Felipe, hijo. ¿Qué pasó, mami? ¿No has visto a la señora Victoria? No. Venga de su cuarto, no está. Mira, por favor, ve con los guardias y diles que vigilen las cámaras, que necesitamos encontrar a Victoria. Creo que se escapó. Corre, 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 corre. Ay, Dios mío. Ay, ¿ahora qué hago? Ay, no puede ser. ¿No te siguió nadie, Domingo? No. Ese es el antídoto para contrarrestar el efecto de la escopolamina en tu hija. Ahí también te puse una lista de laboratorios en donde Mario no tiene contactos. Cuando lo consigas, avísame y yo me encargo de que Andrea reciba las dosis necesarias. ¿Cómo sé que todo esto no es una trampa de Mario Casas para joder? No tienes opciones, Marcelo. O confías en mí o te ching. Yo estoy arriesgando mi pellejo por ayudarte.
por ayudar a Andrea también, porque ella no se merece lo que está viviendo. Consíguelo y yo me encargo del resto. Está bueno. Mira, Domingo, quiero que sepas que en cuanto rescate a Andrea, también me voy a llevar a Elizabeth. Si ese loco es capaz de hacerle lo que le hace a su hijo no nacido, no quiero pensar lo que le puede hacer a mi Elizabeth. Marcelo, Andrea está embarazada. Sí, pero hay algo que tú no sabes. A ver, ¿qué quieres decir? El padre de ese bebé no es Mario.